Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 de la sección Q y esta semana les hablaremos sobre la NIF número 13, que es medición del valor razonable. Los integrantes de nuestro grupo son Christopher Osvaldo Prieto Gil, Jessica Elizabeth Ortiz Manso, David Estuardo López Lemos, Amarildo de Jesús Mejía Poncio, Hilda Altún Vicente y mi nombre es Jocelyn Obando. E iniciaré hablándoles sobre los objetivos. Los objetivos de esta NIF define el valor razonable, establece en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable, su información a revelar. El valor razonable es una medición basada en el mercado y no una medición específica de la entidad. El valor razonable se centra en los activos y pasivos, que estos son el objeto principal de la medición en contabilidad, y también esta NIF aplica a los instrumentos de patrimonio de una entidad medidos al valor razonable. En el alcance, aplica cuando otra NIF requiere o permita mediciones a valor razonable, exceptuando las transacciones con pagos basados en NIF según la NIF 2, transacciones en arrendamiento según la NIF 16 y mediciones que tengan similitud con valor razonable, pero no son valor razonable. También en la información a revelar no se requiere para los siguientes casos. En activos medidos al valor razonable de acuerdo con la NIC 19, inversiones en plan de beneficios de retiro medidos al valor razonable de acuerdo con la NIC 26 y activos para los que el importe recuperable es menos los costos de disposición según la NIC 36. Gracias. Continuando con la exposición, la definición del valor razonable de acuerdo a la NIC 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. El activo o pasivo. Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: la condición y localización del activo, lo que también va relacionado con el mercado ventajoso, restricciones si las hubiera sobre la venta o uso del activo. El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes: un activo o pasivo considerado de forma independiente, un ejemplo puede ser un instrumento financiero o un activo no financiero, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo o un negocio. Continuando con la presentación, le daremos seguimiento a los factores de la medición. Mi nombre es Christopher Prieto y le daremos continuación al mismo. Para el cálculo del valor razonable, los siguientes factores deberán ser tomados en cuenta. 1. El activo o el pasivo que nuestro compañero anterior ya explicó. Yo les hablaré un poco sobre las transacciones, participantes del mercado y el precio. ¿Qué es la transacción? La transacción asume que el valor razonable es el intercambio que se da en una transacción ordenada entre participantes del mercado bajo condiciones de mercado vigentes en la fecha de la transacción o de la medición. Se basa en una transacción que podrá tener lugar en un mercado principal o en el mercado más ventajoso. ¿Qué es el mercado principal? Es el mercado de mayor volumen o actividad para el activo o el pasivo de la entidad. Se requiere evaluar el volumen en varios mercados. Como se está aplicando la norma internacional plenas, debería ser un mercado cotizado para la evaluación de la transacción en un mercado principal. Normalmente todas las transacciones en el mercado en la que la entidad realiza todas sus transacciones o sus operaciones. No es necesario tener un mercado principal,
puesto que el producto debe tener un mercado principal para cada unidad de negocio. Dentro del mercado más ventajoso es el mercado que maximiza el monto que sería recibido por vender un activo y minimiza el monto que se pagaría por transferir un pasivo, después de considerar todos los costos de transacción y transporte. Básicamente en el mercado más ventajoso también se tiene que evaluar los activos no financieros que se basan directamente al mejor uso, y en la práctica normalmente se realiza bajo la entidad, ya que sus activos son el máximo y el mejor uso. Dentro de la medición de los factores también tenemos los participantes del mercado. ¿Quiénes son los participantes del mercado? Directamente asociado lo podemos tener como independientes, informados, capaces y no forzados. En el precio, el valor razonable, se utiliza el precio de salida. Lo que se recibirá por vender un activo se pagará por transferir un pasivo. No es el precio de entrada o de transacción, es el precio pagado. Los costos de transacción en la NIF 13 prohíbe deducir los costos de transacción, pero requiere que se tenga en cuenta en la determinación del mercado más ventajoso. Básicamente lo podemos ver en el mercado donde la entidad tiene la mayor cantidad de transacciones al momento de medir su valor razonable. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la aplicación a activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. Se tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, recordando que estos tienen que ser físicamente posibles, legalmente permisibles y financieramente factibles. Premisa de valoración para activos no financieros. El máximo y mejor uso del activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable del activo. Este puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado, ya sea utilizándolo con otros activos, o puede proporcionar aisladamente el valor máximo de los participantes del mercado. Si el máximo y mejor uso del activo es utilizado de forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una posible transacción. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable se realiza bajo la suposición que un pasivo financiero o no se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición, bajo la suposición que un pasivo permanecerá en circulación y se requeriría al participante de mercado satisfacer con una obligación, o un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor cargaría los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensatorias en riesgos de mercado y de crédito. La exposición al riesgo de mercado. Siempre que se gestionen los recursos sobre la base de la exposición neta, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios que sea más representativo. Y la exposición al riesgo de crédito nos dice que para medir el valor razonable, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte, o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición de su valor razonable. Continuamos. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo. Recordemos que el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Y en la mayoría de casos, el valor razonable es igual al precio de la transacción. Técnicas de valoración. Una entidad utilizará técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan suficientes datos disponibles para medir el valor razonable a un precio de mercado. Existen tres técnicas de valoración del valor razonable en las que encontramos el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. El enfoque de mercado utiliza los precios y otra información relevantes de las transacciones de mercado con activos, pasivos, grupos de activos
y pasivos que sean idénticos o comparables. El enfoque del costo refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo, a menudo conocido como costo de reposición corriente. También es el precio que recibiría un vendedor por el activo basado en el costo para un comprador participante de mercado que adquiera o construya un activo descontada la obsolescencia. El enfoque de ingreso convierte importes futuros, por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos, en un importe presente único, es decir, descontado. Cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximiza el uso de datos de entrada observables relevantes y minimiza el uso de datos de entrada no observables. Datos de entrada basados en precios comprador y vendedor. Si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, se utilizará para medir el valor razonable el que sea más representativo. Continuando con la presentación, voy a hablarles un poco sobre la jerarquía del valor razonable. La NIF establece que al incrementar la comparabilidad de la medición del valor razonable se establece la jerarquía. Entre ellos tenemos 3 niveles, que están los datos de entrada del nivel 1, que es un precio cotizado en el mercado de activos. El nivel 2, que es el precio más reciente para activos similares. Y el nivel 3 son las técnicas de valoración que se utilizan para la cotización en el mercado, que sea o no objetivo. Si se dan cuenta, con mayor fiabilidad del valor razonable tenemos el nivel 1 y el nivel 2. Menor fiabilidad del valor razonable tenemos el nivel 3. Información a revelar. Una entidad informará en sus estados financieros como en sus activos pasivos y por medición del valor razonable. El objetivo es que una entidad pueda proporcionar información fiable, confiable a los usuarios para su toma de decisiones, y que si ellos necesitan alguna información adicional puedan proporcionarlo. La NIF establece también que las entidades o usuarios deben presentar en tablas.